Cuando hieren a Tauro, no solo se daña a un signo, se desafía la raíz misma de la tierra, el corazón palpitante de la constancia, el guardián de lo que perdura. Tauro, regido por Venus, es el templo donde la belleza se convierte en forma, donde el amor se materializa, donde la estabilidad es un arte sagrado. Hacerle daño a Tauro es como golpear una montaña, la roca no responde de inmediato, pero bajo la superficie, una fuerza telúrica comienza a acumularse. Tauro no reacciona con estrépito ni con dramatismo. Su dolor es profundo, antiguo, silencioso. Lleva dentro de sí los ritmos de la naturaleza, los ciclos de la vida y la muerte, los secretos de la semilla que espera la primavera. Cuando alguien hiere a Tauro, lo que se fractura no es simplemente una emoción, se quiebra una confianza construida piedra sobre piedra, pacientemente, con el esmero del que no da nada por hecho. Herir a Tauro es traicionar la lealtad de quien sostuvo sin pedir, de quien cuidó sin jactarse, de quien amó con cuerpo y alma, sin treguas ni artificios. Tauro ama como la tierra da sus frutos, lentamente, sin condiciones, con la firmeza de lo eterno. Cuando alguien rompe ese lazo, despierta en Tauro una fuerza ancestral. Porque no hay furia más temible que la del toro herido. No es una explosión inmediata como en Aries, ni una tormenta mental como en Géminis. Es un levantamiento interior, una marea subterránea que se eleva con el poder de lo inevitable. Tauro se levanta con la dignidad de quien ha sido forjado por la resistencia, con la majestuosidad del roble que no se doblega ante el viento. La herida en Tauro no es una grieta cualquiera, es una cicatriz que transforma su piel en corteza, su alma en roca, su voz en eco. Y sin embargo, esa herida también le otorga una nueva forma de ver, una sabiduría que brota del silencio. Cuando Tauro es herido y logra transitar ese dolor, emerge más fuerte, más consciente de su poder, más selectivo en sus afectos. Aprende a no dar todo sin medida, a resguardar su templo interior, a honrar su propia paz como el tesoro más sagrado. El despertar de Tauro después de la traición es un acto sagrado. Ya no vuelve al mismo lugar. Ha dejado atrás el terreno conocido y ahora camina hacia una cima más alta, donde la lealtad es mutua, el amor es consciente y la estabilidad no se da por sentada, sino que se construye entre iguales. El Tauro herido se convierte en maestro de límites, en escultor de su destino, en guardián de su jardín interior. Desde la mirada épica del cosmos, cuando Tauro es herido, el universo entero contempla la transformación del toro pacífico en una fuerza imparable. Porque dentro de él habita la persistencia del tiempo, la nobleza de la tierra, la paciencia de las estaciones. No hay poder más puro que el que nace del dolor trascendido, del amor que se elige con sabiduría, del valor de seguir firme cuando todo tiembla. Tauro no olvida, pero tampoco se queda estancado. Su memoria es fértil, sus heridas germinan conciencia, sus cicatrices se vuelven caminos. Y en ese renacer, Tauro inspira. Porque ver a un Tauro levantarse después del dolor es como presenciar la primavera floreciendo tras un crudo invierno. Es entender que lo verdadero no muere, que la belleza puede resistir, y que incluso el alma más dañada puede volver a confiar, a amar, a construir, más fuerte que nunca. En el gran tapiz del zodiaco, Tauro representa la fuerza tranquila, la determinación silenciosa, el poder de lo que perdura. Y cuando ha sido herido, se convierte en la manifestación viva del renacimiento desde la raíz. Su andar, más lento quizás, está ahora impregnado de una sabiduría invencible, de una paz que no se negocia, de una fidelidad hacia sí mismo que nada puede quebrar. Porque el dolor no lo ha derrotado, lo ha revelado. Y desde allí, Tauro continúa, más firme que nunca, hacia su destino. Cuando Tauro es herido, hay una danza sutil entre la pérdida y la transformación, una alquimia silenciosa que no siempre se ve desde fuera, pero que altera profundamente el paisaje interior. Este signo fijo de tierra, arraigado en la materia, en lo concreto, en lo tangible, no permite fácilmente que lo atraviesen. Pero cuando sucede, cuando el golpe es lo suficientemente hondo como para romper su aparente imperturbabilidad, se inicia un proceso de reconstrucción que no es solo emocional, sino también espiritual y existencial. Tauro no es únicamente estabilidad y ternura, en su esencia hay una dimensión sagrada, casi mística, que lo conecta con los misterios de la vida natural. Es el guardián del placer, sí, pero también del tiempo. Entiende que todo tiene un ritmo, que la maduración no se fuerza, que lo bueno tarda. Cuando alguien hiere a Tauro, muchas veces lo hace quebrando ese pacto silencioso con el tiempo, apresurando los procesos, faltando a la lealtad que requiere la espera, rompiendo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Y es entonces cuando Tauro siente que no solo ha sido herido en el corazón, sino desalineado de su centro vital. En esa pérdida de alineación, el dolor se convierte en maestro. Tauro, cuya resistencia es legendaria, comienza a recordar quién es en esencia. Y aunque por fuera conserve la calma, por dentro se está librando una batalla entre el deseo de permanecer y la necesidad de soltar. Porque soltar para Tauro no es fácil. Está hecho para conservar, proteger, cultivar. Pero cuando la herida llega al alma, el universo le muestra que hay momentos en los que incluso él debe dejar atrás lo que no nutre. Aprender a soltar se convierte entonces en un acto heroico. No por impulsivo, sino por deliberado. Tauro suelta con conciencia, con profundidad, con un compromiso renovado consigo mismo. Desde el simbolismo venusino que lo rige, Tauro también tiene una relación con el arte del cuidado, con la estética de lo auténtico, con la sensualidad que es ofrenda. No es casual que cuando sufre, muchos Tauro vuelvan a lo sensorial como forma de redención, la música, la naturaleza, el cuerpo, la cocina, los perfumes, las texturas. A través de los sentidos se regeneran. Vuelven a sí mismos tocando lo real, habitando lo concreto. No escapan de la realidad, la hacen más soportable mediante el ritual. Y es ahí donde su resiliencia brilla, no en la negación del dolor, sino en su transmutación a través de los pequeños placeres del mundo. Cuando el alma taurina decide sanar, lo hace con una determinación que no pide permiso. Nadie lo verá hacer alarde de su renacimiento. No necesita ser aplaudido. Su proceso es interno, profundo, constante. Se levanta cada mañana con el compromiso de florecer, incluso si aún le duele. Cada paso que da sobre la tierra es una afirmación de que su valor no depende de otros. Su valor es intrínseco, como la riqueza de una semilla que aún no ha brotado pero ya contiene la promesa del bosque entero. Muchos subestiman la furia contenida de Tauro. En lo más hondo, su alma lleva el eco de los antiguos titanes, de los dioses de la tierra que protegían lo fértil con fiereza. Por eso, cuando se defiende, no lo hace con aspavientos sino con una determinación que puede mover montañas. No busca venganza, busca justicia. Y si la justicia no viene de fuera, la cultiva dentro. Su forma de vencer no siempre es confrontativa. A veces es simplemente no ceder, no caer, no corromperse. Persistir en la verdad. Defender su integridad con el mismo fervor con que otros pelean batallas externas. La herida en Tauro, además, puede despertar una dimensión de sabiduría chamánica. Muchos taurinos, tras grandes pérdidas, descubren en sí mismos una conexión con lo ancestral. Es como si el dolor abriera portales a memorias antiguas donde aprendieron a caminar con los ciclos de la vida. En esa memoria sagrada, Tauro se transforma en un guía silencioso para otros. Ya no solo construye por sí mismo, sino para ofrecer refugio a quienes aún están en medio de la tormenta. Se convierte en roca no solo para sostenerse, sino para ser faro y contención. Su lealtad no desaparece, pero se vuelve más selectiva. Ya no entrega todo su mundo a quien no sabe valorarlo. Ha aprendido que el amor también se defiende. Que el afecto no debe implicar sacrificarse por completo. Que su paz, su jardín interior, su espacio sagrado, merecen ser custodiados como un templo. Y desde esa consciencia renovada, el amor que Tauro ofrece luego de haber sanado es aún más poderoso. No es ingenuo. Es sabio, firme, real. Ama sin perderse. Ama sin ceder su raíz. Así, la herida que al principio parecía una catástrofe se convierte en el fuego oculto que templa su alma. Como el hierro que solo se vuelve espada al pasar por la forja, Tauro se vuelve inquebrantable al atravesar el dolor con dignidad. Cada cicatriz lleva el mapa de su evolución. Cada silencio guarda un poema que solo entiende quien ha amado con profundidad y ha perdido con gracia. Tauro emerge del dolor como la tierra después de la lluvia, más fértil, más viva, más dispuesta a dar frutos. No porque lo haya olvidado todo, sino porque lo ha integrado. Y esa integración le otorga un poder inalterable. El poder de quien ha sido roto y ha sabido reconstruirse sin perder su esencia. El poder de quien ha caído, pero se ha levantado más cerca de sí. El poder de quien ha entendido que su valor no lo dicta el mundo, sino la belleza inviolable que habita en lo más hondo de su ser. Tauro, herido y sanado, no es solo un signo.
Es una fuerza ancestral que camina entre nosotros, recordándonos que lo verdadero resiste, que lo bello puede ser invulnerable, y que el alma, cuando se arraiga en lo auténtico, se vuelve eterna. Tauro herido es también el eco de los antiguos mitos donde los dioses encarnaban la materia y aprendían, a través del sufrimiento, a despertar una conciencia superior. Hay algo profundamente telúrico en su dolor, algo que no se expresa fácilmente con palabras, porque vibra en otra frecuencia, más baja, más lenta, más profunda, como el temblor de la tierra antes de un terremoto, como el crujir de las raíces bajo el suelo. Tauro no sufre como otros signos, su dolor se incrusta, se acomoda en su cuerpo, se metaboliza en su carne. Y desde allí comienza un proceso lento pero irrebatible de purificación interna. Hay que comprender que la energía de Tauro no se mueve por el aire, sino por los cimientos. Su seguridad está construida sobre lo tangible, lo estable, lo que puede tocar, lo que puede sostener en sus manos o en su alma. Cuando esa estructura se quiebra por traición, pérdida o desamor, lo que se rompe no es una emoción pasajera, es un pilar del mundo interior. Y sin embargo, el mismo impulso que lo hace amar con entrega, lo obliga a buscar nuevamente el equilibrio. No se queda en el abismo. Aprende a caminar sobre los escombros. Se convierte en arquitecto de su nueva realidad. Con la calma de quien no necesita correr, pero con la determinación de quien sabe exactamente hacia dónde quiere llegar. Tauro, al estar regido por Venus, no solo representa el amor romántico, sino también el valor personal, la autoestima, el goce que nace de saberse digno. Por eso, cuando es herido, muchas veces la prueba más grande es volver a recordar su valor. No porque lo haya perdido, sino porque el impacto del daño lo ha hecho dudar de lo que merece. Pero en esa duda nace su fuerza más luminosa. El Tauro que ha sido herido y ha reconstruido su autoestima es prácticamente invulnerable. Ya no se define por la mirada ajena, ya no se deja medir por lo que otros dan o retiran. Se vuelve soberano. Se vuelve su propio templo. En su forma más elevada, el dolor en Tauro despierta una conciencia de abundancia interior que trasciende lo material. Lo que antes era apego, se convierte en discernimiento. Lo que antes era necesidad, se transforma en elección. Aprender a soltar sin resentimiento, a caminar sin cargar lo que pesa demasiado, es una forma de maestría que Tauro solo puede adquirir a través del cruce por el fuego del desencanto. Y ese fuego, aunque no lo consuma en llamas visibles como a otros signos, lo transforma desde dentro. No quema la superficie, pero recalienta el núcleo. Lo despierta. Lo reorienta. Muchas veces, a través del dolor, Tauro también despierta un talento creativo latente. Al estar vinculado con Venus, su alma guarda dones artísticos, capacidades estéticas, habilidades para generar belleza, armonía y experiencia sensorial. Al verse herido, esos dones buscan una vía de expresión. La pena se transforma en canción, en pintura, en escritura, en cocina, en diseño, en cuidado de un espacio sagrado. La tristeza que lo atraviesa no se vuelve solo una carga, se convierte en fertilizante para una nueva forma de vida. Tauro no solo sobrevive. Tauro embellece lo que toca incluso desde su dolor. Y allí reside parte de su poder transformador. Cuando este signo logra atravesar sus heridas, también aprende a identificar mejor a quienes verdaderamente lo valoran. Su percepción se vuelve más fina. Puede seguir siendo amable, pero ya no es ingenuo. Su confianza se convierte en algo sagrado, y no todos tienen acceso a ella. Desarrolla un radar emocional que le permite distinguir las palabras vacías de las acciones firmes, las promesas del viento de los gestos concretos. Ya no se desarma por cualquiera. Ya no entrega su esencia sin medida. Se respeta, y al hacerlo, impone un estándar que inspira a otros. En lo más alto de su evolución tras la herida, Tauro se convierte en símbolo de estabilidad renovada. Ya no es simplemente un refugio para otros, sino una manifestación viva de lo que significa estar en paz consigo mismo. Su presencia calma, su mirada serena, su paso firme, son señales de que ha transitado la noche oscura del alma y ha salido fortalecido. No necesita validación externa. Se basta a sí mismo. Y desde esa suficiencia, puede compartir sin agotarse, amar sin vaciarse, proteger sin temer. La espiritualidad de Tauro, muchas veces dormida en la rutina, se despierta con fuerza después del dolor. Comienza a ver más allá del mundo físico, sin negarlo, pero entendiendo que hay un orden superior. Honra lo material,
pero ya no se ata a ello. Cultiva la abundancia con conciencia, no con apego. Comparte desde la plenitud, no desde la carencia. Su alma se convierte en tierra fértil donde germinan no solo deseos, sino también propósitos. Ya no busca solo placer, busca sentido. Ya no solo construye hogares, construye realidades coherentes con su verdad interna. El Tauro herido y renacido no vuelve a ser el mismo. Es más sabio, más selectivo, más consciente de su poder. Ha entendido que su paz es su reino, y que quien no sepa honrarla no merece habitarlo. Ha aprendido a esperar sin desesperar, a trabajar sin rendirse, a amar sin traicionarse. Es un guerrero de la paciencia, un alquimista de la materia, un artista del tiempo. Y cada vez que alguien lo da por vencido, vuelve a demostrar que no hay fuerza más poderosa que la de quien ha aprendido a florecer, incluso desde sus propias ruinas. Tauro no se detiene. Tauro resurge. Tauro se transforma. Y en esa transformación se convierte en leyenda. Cuando Tauro es herido, no solo se produce un quiebre emocional o afectivo, también se activa un proceso de reconfiguración interna que involucra lo espiritual, lo psicológico, lo energético. Hay un movimiento sísmico que remueve no solo lo que duele, sino todo lo que ha sido construido alrededor de esa herida, las creencias sobre el amor, los vínculos, la entrega, el merecimiento. Porque Tauro no se compromete superficialmente. Cada lazo que crea es una inversión profunda, una siembra en la tierra de lo sagrado. Por eso cuando algo se rompe, la tierra entera tiembla en su interior, removiendo capas de historia, abriendo pasajes hacia memorias antiguas que también necesitan ser sanadas. Hay una dimensión de Tauro que vive en comunión con la memoria del cuerpo, con la sabiduría instintiva que reside en los músculos, en la piel, en la respiración. Cuando es herido, esa conexión puede debilitarse por un tiempo. Se desconecta de su centro, pierde el contacto con esa fuente primordial que lo nutre. Y entonces debe reaprender a habitarse, a sentir que su cuerpo sigue siendo un templo incluso cuando el alma está fracturada. Este camino de regreso al cuerpo es uno de los más sagrados que puede transitar. Porque Tauro no sana solo con palabras, sino con presencia, contacto, con armonía entre lo que siente y lo que vive. En esta etapa, muchos descubren que el silencio es una medicina poderosa. No necesitan hablar demasiado, no necesitan explicar su dolor. Su sanación ocurre en espacios donde no hay ruido, donde el alma puede escuchar sus propios ritmos. La naturaleza se convierte en aliada. El contacto con la tierra, el agua, los árboles, los animales, ayuda a restaurar lo que se ha quebrado. Tauro es un signo que pertenece al reino de lo natural, y cuando regresa a él, encuentra consuelo y dirección. Se reconecta con el ciclo de la vida y comprende que incluso la poda más dolorosa puede dar paso a un florecimiento más pleno. Hay también una profundidad emocional en Tauro que a menudo es pasada por alto por su apariencia calma. Esta emocionalidad no es volátil, pero sí intensa y duradera. No se expresa con estallidos, sino con silencios largos, con miradas detenidas, con actos de constancia que hablan más que cualquier palabra. Por eso, cuando se le hiere, lo que se perturba no es solo su mundo externo, sino su universo emocional, que es rico, complejo, y muchas veces incomprendido. Pero esta complejidad emocional también es una fuente inmensa de poder. A través de ella, aprende a leer las vibraciones de los demás, a entender lo que no se dice, a percibir las verdaderas intenciones más allá de las apariencias. Una de las lecciones más elevadas que despierta el dolor en Tauro es la del desapego consciente. Porque en su naturaleza hay una fuerte tendencia a conservar, a mantener lo conocido, a proteger lo construido incluso cuando ya no tiene vida. Pero cuando ha sido herido con suficiente profundidad, se ve obligado a soltar no desde la rabia, sino desde la sabiduría. Aprende a dejar ir con amor, a decir adiós sin rencor, a reconocer que algunas cosas deben terminar para que otras puedan comenzar. Este desapego no es frialdad, es madurez del alma. Es la comprensión profunda de que la seguridad no siempre reside en lo que permanece, sino en la capacidad de seguir adelante con la frente en alto, aunque el corazón esté partido. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también representa la energía del segundo paso, del sustento, del arraigo tras la chispa inicial de Aries. Es la fuerza que toma la inspiración y la vuelve materia. Por eso, cuando se enfrenta al dolor, su desafío más grande es cómo seguir sosteniendo lo que vale la pena sin aferrarse a lo que ya caducó. Y ese equilibrio lo convierte en alquimista de su propia existencia. Transforma el dolor en estructura,
el desamor en aprendizaje, la decepción en discernimiento. Lo que antes lo limitaba, comienza a servirle como base sólida para nuevas creaciones. En este proceso de reconstrucción, Tauro también accede a un tipo de fuerza que no necesita imponerse. Es una fuerza magnética, callada, que emana desde lo profundo. Su presencia se vuelve medicina para otros. Irradia una paz que no es ingenua, sino conquistada. Esa es su grandeza, haber caminado por la sombra y aún así elegir la luz, haber sentido el peso del mundo en su espalda y decidir no endurecerse, sino volverse más selectivo, más auténtico, más coherente con su verdad. Y esa coherencia, esa fidelidad a sí mismo, es una de sus mayores virtudes. El Tauro que ha pasado por el abismo y ha regresado no es el mismo que antes. Su andar es más lento, pero más seguro. Sus palabras son menos frecuentes, pero más cargadas de verdad. Su mirada contiene una serenidad que no se compra, que no se finge, que solo nace de haber roto sus propios moldes y haberlos rehecho desde la raíz. Ya no se entrega por costumbre. Se entrega por elección. Ya no ama para pertenecer. Ama desde la libertad. Y eso lo convierte en un símbolo viviente del renacimiento de lo verdadero. El alma de Tauro es fértil, poderosa, incansable. Y aunque parezca que la herida lo ha debilitado, en realidad lo ha revelado. Porque cada vez que ha caído, ha sembrado algo. Y cada vez que ha sembrado, ha hecho florecer belleza donde antes solo había escombros. Su camino no es el de la rapidez ni el espectáculo. Es el del paso firme, del gesto claro, del compromiso eterno con la vida. Cuando resurge, lo hace con raíces más profundas y ramas más altas. Y desde esa nueva altura, no solo se sostiene a sí mismo, sino que se convierte en sombra y refugio para otros. Así camina Tauro, herido y transformado, como un testimonio viviente de que la fuerza verdadera no hace ruido, pero cambia el mundo. Hay una fuerza silenciosa y primigenia en el alma de Tauro que solo se revela cuando ha sido profundamente desafiado. Cuando la herida cala más allá de lo emocional, cuando atraviesa lo que parecía intocable, se activa un movimiento que conecta a Tauro con su herencia arquetípica más ancestral, la del guardián del umbral, el protector del equilibrio cósmico entre la materia y el espíritu. En el zodiaco, Tauro representa la encarnación del valor en el plano físico, la consagración de lo sagrado en lo cotidiano. Por eso, cuando sufre, no solo se conmueve una persona, se sacude una dimensión entera de lo que simboliza la permanencia. El dolor en Tauro tiene un pulso lento, tectónico. No es como la ráfaga que lo arrasa todo de inmediato, sino como la presión constante de una piedra sobre otra hasta que el paisaje cambia. Y en ese proceso, Tauro encuentra su camino hacia la maestría. Porque su herida no lo rompe sin dejarle herramientas, sino que despierta en él memorias dormidas de resistencia, constancia, y una dignidad que no se negocia. El proceso puede parecer invisible para los demás, pero en su interior, Tauro está gestando una revolución. Cuando ha sido herido, se repliega no solo por dolor, sino porque su naturaleza fija necesita comprender la magnitud del movimiento interno. El repliegue no es huida, es observación profunda. Se conecta con el ciclo natural de la recuperación, como los árboles que pierden sus hojas no por rendición, sino por sabiduría biológica. Tauro, así, entra en una especie de invierno del alma donde no se ve la vida en la superficie, pero por dentro se está reordenando cada célula emocional para florecer con más fuerza cuando llegue el tiempo propicio. Tauro no busca revancha. Su energía no es de confrontación, sino de construcción. Pero cuando ha sido herido con injusticia o traición, su sentido de la justicia se activa como una marea incontenible. Aunque no responda con palabras o gestos viscerales, su decisión de cortar lo que duele es irrevocable. Porque el amor de Tauro es fértil, constante, generoso, pero jamás debe confundirse con debilidad. Sabe aguantar más de lo que muchos imaginan, pero cuando decide que algo ha terminado, lo hace con una firmeza que brota de lo más profundo del alma. No vuelve atrás. No retoma lo que ya ha decidido soltar. Su despedida es una ceremonia silenciosa, pero definitiva. En este trayecto de sanación, Tauro despierta su conexión con las antiguas energías femeninas y masculinas que habitan en equilibrio dentro de su ser. Venus, su regente, le otorga el don de embellecer la existencia, de crear armonía, de tocar lo simple y convertirlo en un acto de amor. Pero también, desde el alma de la tierra que representa, surge una energía de poder oculto,
la que ha movido imperios, la que ha sostenido generaciones, la que ha hecho posible el alimento, el refugio, la continuidad de la vida. Esa energía, cuando se despierta en Tauro, lo convierte en una fuerza indomable. Su aparente pasividad se transmuta en poderío sereno. No necesita alzar la voz para hacer temblar el suelo. Tauro herido también se convierte en maestro del límite. Aprende que el verdadero valor no está solo en el dar, sino en saber hasta dónde dar, cuándo detenerse, cuándo decir basta. Aprende que poner límites no es cerrar el corazón, sino proteger el amor que lleva dentro. Porque su amor es oro líquido, si se derrama sin conciencia, se pierde, si se entrega con medida, se vuelve medicina. Tauro encuentra en sus límites la libertad que no conocía, la posibilidad de decirse sí a sí mismo mientras dice no a lo que no le honra. El tiempo es su gran aliado. No lo apura, no lo fuerza. Lo honra como parte del proceso sagrado de sanación. No espera que las respuestas lleguen de inmediato. Sabe que las grandes verdades se revelan en el silencio, que las decisiones verdaderas maduran como el fruto que solo cae cuando está listo. Así, mientras otros se dispersan buscando atajos, Tauro se vuelve piedra angular, testigo del poder que tiene la espera activa, la transformación que ocurre en la calma. No hay urgencia en su camino, pero sí una dirección inquebrantable. Lo que muchas veces no se ve en Tauro es su capacidad de transmutación energética. Al estar tan conectado con el cuerpo y la materia, cuando comienza a sanar, también lo hace desde lo físico hacia lo sutil. Puede modificar su entorno, purificar sus espacios, cambiar sus hábitos, renovar su cuerpo como una forma de dar testimonio de su renacimiento interno. No habla de su transformación, la encarna. Se convierte en expresión viva de la resiliencia, en manifestación tangible de que la belleza puede nacer del dolor si se lo cultiva con paciencia y verdad. En esta etapa, su vínculo con lo sensorial se vuelve sagrado. No busca placer superficial. Busca el deleite que sana, la experiencia que nutre. Su tacto es oración, su comida es rito, su casa es templo. Todo lo que toca comienza a vibrar en otra frecuencia, porque Tauro ya no está viviendo solo para sobrevivir, sino para honrar lo que ha aprendido. Cada objeto, cada gesto, cada encuentro, es una oportunidad de agradecerle a la vida por haberlo hecho más sabio, más fuerte, más digno. Tauro herido y renacido es un ser imponente. No porque se imponga, sino porque su sola presencia transmite autoridad. Ya no necesita convencer a nadie. Su coherencia habla por él. Su calma se vuelve contagiosa. Sus silencios enseñan. Y su mirada, muchas veces melancólica pero luminosa, recuerda que hay una forma de atravesar el dolor sin perder la ternura, sin renunciar al gozo, sin dejar de creer que la vida vale, incluso cuando duele. Así se convierte Tauro en una leyenda encarnada. No por alzar estandartes, sino por ser raíz, sustento, horizonte. Por demostrar que la fuerza verdadera no nace del impacto, sino de la permanencia. Que la belleza no está en lo perfecto, sino en lo real. Que el alma, cuando se alinea con su verdad, puede volver a florecer incluso en el terreno más árido. Tauro camina sin estridencias, pero deja huellas eternas. Donde pisa, algo crece. Donde ama, algo florece. Donde se queda, algo se vuelve eterno. Cuando Tauro ha sido herido y ha cruzado las primeras puertas del dolor, comienza un proceso aún más profundo y silencioso, que no se manifiesta con llantos ni estallidos, sino con una transformación interna que opera en la oscuridad fértil de la introspección. En esa etapa sutil, se despiertan aspectos de su ser que no habían sido totalmente conocidos ni por él mismo. Es cuando la energía telúrica que lo habita, esa que conecta directamente con el pulso vital de la Tierra, empieza a revelarse como una fuente de sabiduría inquebrantable. Este proceso tiene algo de iniciático. Como si el alma de Tauro, al atravesar la grieta, accediera a un umbral ancestral donde las antiguas memorias de su linaje astrológico se activaran para acompañarlo. Allí no hay palabras, solo pulsos, símbolos, sueños. Es la memoria de la Tierra hablándole en silencio, recordándole que cada herida es también una semilla. Que el dolor que lo obligó a detenerse fue, en verdad, una forma superior de convocarlo hacia sí mismo, hacia ese espacio donde su esencia más pura espera ser redescubierta. Tauro, que tantas veces ha sido fuerza para otros, se vuelve ahora fuerza para sí. Y en ese acto de regreso, se inicia su más grande revolución interior. La energía fija que lo caracteriza, cuando se encuentra enfocada,
es una de las más poderosas del zodiaco. No solo sostiene lo que ama, también tiene el don de preservar lo que es sagrado, incluso si el mundo se desmorona a su alrededor. En tiempos donde todo cambia, donde el vértigo se ha vuelto norma, Tauro representa la permanencia de lo esencial. Esa es su resistencia más profunda, la de conservar la belleza en medio del caos, la de proteger la vida cuando todo parece arrasado, la de encender la luz del hogar aun cuando el viento sopla con furia desde todos los frentes. Este signo tiene también un vínculo especial con la abundancia, pero no solo en el sentido material. La verdadera abundancia de Tauro es vibratoria, magnética, sensorial. Tiene la capacidad de crear bienestar donde otros solo ven vacío. De transformar un espacio estéril en un refugio, una mirada esquiva en ternura, una ausencia en ofrenda. Por eso, cuando ha sido herido, parte de su camino de sanación es recordar que su valor no se limita a lo que hace por los demás, sino que reside en su sola presencia, en su capacidad de transmitir paz con su sola forma de estar en el mundo. Tauro es, además, un signo profundamente leal a sus valores. No se adapta fácilmente a lo que contradice su ética interior. Y cuando ha sido traicionado, una de las heridas más profundas no es la del amor perdido, sino la del valor negado. Porque para Tauro, amar no es un juego, es un acto de reverencia. Y cuando entrega su confianza, está ofreciendo una parte sagrada de sí. Por eso, su proceso de recuperación también implica una revalidación de sus propios valores. Se pregunta en silencio qué fue lo que aceptó sin convicción, qué aspectos suyos entregó sin reciprocidad, en qué momento dejó de escuchar la voz interior que siempre supo. Y cuando esa voz vuelve a ser escuchada, vuelve a brillar desde dentro una determinación luminosa que nada puede extinguir. La conexión con el arte es otra dimensión muchas veces olvidada en la narrativa de Tauro. Pero cuando ha sido herido, esa sensibilidad estética se vuelve medicina. No necesariamente en un sentido formal o profesional, sino como una vía de expresión y reconstrucción. Tauro crea belleza como un acto de restitución del orden cósmico. Puede cantar, cocinar, pintar, escribir, tocar instrumentos o simplemente armonizar los espacios que habita. Cada uno de esos actos es una afirmación de vida, una resistencia silenciosa frente al caos, un recordatorio de que incluso después de la ruptura, la armonía puede volver a existir si nace desde dentro. El amor propio, que muchas veces ha sido postergado por el deseo de cuidar a otros, resurge con una fuerza nueva cuando Tauro se ha reconstruido. Pero no es un amor propio superficial ni narcisista. Es un amor que brota desde la comprensión de su valor intrínseco, desde la certeza de que no necesita ser útil ni necesario para ser digno. Es un amor que se traduce en autocuidado, en selección consciente de lo que entra en su vida, en una devoción tranquila hacia su bienestar físico, mental y espiritual. Este amor propio se convierte en su nueva frontera. Lo protege, lo impulsa y lo eleva. Hay también una conexión profunda de Tauro con los ciclos, con los ritmos de la naturaleza y los tiempos orgánicos del alma. En un mundo que exige velocidad, Tauro enseña la virtud de la espera. Enseña que lo duradero se construye paso a paso, que no hay fruto sin estación, que no hay cosecha sin siembra. Y cuando ha sanado, se convierte en guardián de esa sabiduría. No necesita convencer a nadie de su verdad, porque su vida se convierte en testimonio de lo que puede lograrse cuando se honra el tiempo y se respeta el proceso. En la dimensión espiritual, Tauro descubre que su cuerpo no es solo materia, sino un canal sagrado. Que su sensibilidad no es debilidad, sino radar. Que su deseo no es mera atracción, sino brújula. Al reconectar con lo espiritual desde lo tangible, descubre que su camino no es el del misticismo etéreo, sino el de la divinidad encarnada. Encuentra a Dios en la tierra, en las manos, en el pan, en el amor simple, en lo que se cuida todos los días. Y al hacerlo, se convierte en un puente entre lo celeste y lo terrenal, en un testimonio viviente de que el alma puede habitar la carne sin dejar de volar. Cuando ha superado la tormenta, Tauro no solo vuelve a ser fuerte, se vuelve sabio. Su fuerza ya no es rígida, sino flexible. Su silencio ya no es evasión, sino contemplación. Su amor ya no es dependencia, sino libertad compartida. Y en esa nueva versión de sí mismo, más real, más profundo, más sereno, emerge como un símbolo de lo que significa renacer sin haber perdido la ternura. Sin haber dejado de creer en la belleza. Sin haber abandonado la esperanza. Tauro herido y reconstruido es una manifestación de la eternidad en el tiempo, de lo que nunca se rinde, de lo que aún dolido, sigue siendo tierra fértil para lo sagrado.
Y eso, en sí mismo, es una leyenda que no necesita ser contada para ser inmortal. Hay un aspecto silencioso y profundamente alquímico en la experiencia de Tauro herido que va más allá del dolor emocional, más allá de la traición o la pérdida. Es la transformación que ocurre en su vínculo con la materia, con la sustancia misma del mundo. Tauro es hijo de la tierra, pero no es solo tierra fértil y floración, también es roca, mineral, magma contenido. Y cuando ha sido herido, la alquimia se activa desde lo más profundo de su ser. No se trata solo de sanar, sino de redefinir el significado de lo que posee, de lo que construye, de lo que vale. El dolor enciende en él una búsqueda no de lo perdido, sino de lo eterno. Y así, su andar se convierte en peregrinaje hacia lo incorruptible, hacia lo que ninguna herida puede tocar. En el silencio de esa búsqueda, se despierta la dimensión saturnina de Tauro, aquella que le otorga temple, paciencia y una estructura interna que se vuelve inquebrantable. Aunque Saturno no lo rige directamente, su exaltación en este signo otorga a Tauro una capacidad estoica, una nobleza que no necesita reconocimiento externo, porque su estatura no depende de los ojos del mundo, sino de la coherencia con su propia ley interna. Herido, deja de buscar aprobación y empieza a encarnar su propio mandamiento. Y esa fidelidad a sí mismo lo eleva al nivel de los guardianes invisibles, de los sabios que no necesitan palabras porque su vida es enseñanza. Tauro, en su forma más elevada, es la encarnación de la riqueza interior. Pero cuando sufre, puede entrar en contacto con su sombra, el apego, el miedo a soltar, la tentación de refugiarse en lo conocido por miedo a lo incierto. Sin embargo, incluso esa sombra tiene una función sagrada. Lo obliga a mirar dentro de sí, a observar en qué rincones ha depositado su valor, en qué cosas o vínculos ha creído encontrar seguridad. Y al descubrir que la seguridad real no está en lo externo sino en la raíz de su ser, comienza a liberar, comienza a soltar, comienza a purificarse. Esa purificación no es rápida ni fácil, pero lo transforma en un templo viviente, en una fuente de estabilidad interior que no depende de nada ni de nadie. También en este tránsito se despierta una fuerza olvidada, la conexión con los ciclos naturales como reflejo de sus propios ritmos internos. Tauro comprende que hay estaciones para florecer y otras para recogerse. Que no todo duelo se supera con movimiento, que a veces hay que quedarse quieto, como la semilla en la oscuridad, confiando en que la vida sabe. Y en ese quieto sabio, en ese no hacer que no es resignación sino reverencia, empieza a regenerarse su campo energético. Las raíces se fortalecen, el alma se ensancha, y la sensibilidad que parecía una debilidad se convierte en brújula infalible. Tauro herido descubre que no necesita correr hacia la solución, porque él mismo, al estar en su centro, se convierte en la solución. La relación con el cuerpo se vuelve otra vía maestra. Tauro aprende a escucharlo con más atención, a habitarlo con más presencia. El cuerpo, que muchas veces es su refugio, se convierte en un oráculo. Le habla a través de tensiones, de fatigas, de placeres y necesidades. Ya no se trata de escapar del dolor físico o anestesiarlo, sino de comprender el mensaje que guarda. Y en esa escucha corporal, Tauro accede a una medicina única, la del gozo consciente. Aprende a cuidar su cuerpo como un altar. A moverse, a alimentarse, a respirar y descansar con devoción. Cada gesto de autocuidado se convierte en un acto de afirmación de vida. Cada caricia que se da a sí mismo es un poema silencioso que escribe sobre su piel: sigo aquí, merezco estar bien, soy templo y soy hogar. Tauro herido también reconfigura su forma de relacionarse con el tiempo. Deja de luchar contra la impaciencia del mundo. Abandona la necesidad de que todo ocurra ya. Su paso se vuelve sagrado porque ha comprendido que lo que realmente vale no se apura. Que el roble no se compara con las flores que florecen en un día, porque su grandeza está en lo profundo, en lo duradero. Y así, mientras otros se consumen en el vértigo, Tauro respira. Camina con la seguridad de quien ha elegido el ritmo de lo eterno. Y en ese ritmo, se convierte en faro para los que han olvidado que hay otra forma de vivir, más lenta, más profunda, más verdadera. En su renacer, Tauro desarrolla una nueva dimensión de sabiduría emocional, la capacidad de discernir entre lo que nutre y lo que desgasta. Se vuelve más selectivo. No desde el juicio ni el orgullo, sino desde la certeza. Aprende a decir no con amor, a retirarse sin rencor, a proteger su energía como un jardinero protege una flor que ha tardado años en crecer. No abre su corazón por costumbre, sino por elección. Y cuando lo hace con una entrega que vuelve sagrado cada vínculo.
Porque ya no ama desde la carencia, sino desde la plenitud. Finalmente, en este proceso de dolor y transfiguración, Tauro accede a una forma de poder espiritual que no busca dominar, sino elevar. Es el poder del que ha tocado fondo y ha vuelto con las manos llenas de vida. El poder del que ha perdonado sin olvidar quién es. El poder del que ha comprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de sostener con gracia. Tauro renacido no quiere imponerse. Quiere inspirar. No quiere controlar. Quiere compartir. Y así, se convierte en un símbolo viviente de la resiliencia que no se rinde, de la dulzura que no se quiebra, del amor que se cultiva incluso después de la tormenta. En ese estado, su energía ya no es solo terrestre. Comienza a vibrar en la frecuencia de lo eterno. Se convierte en guardián de la belleza del mundo. En recordatorio de que incluso la piedra, cuando ha sido tocada por el fuego y el agua del tiempo, puede brillar como una gema. Y en esa metamorfosis silenciosa, sin ruido ni alarde, Tauro alcanza su verdadera grandeza, la de ser firmeza amorosa en un mundo que se tambalea, la de ser certeza luminosa en una época de incertidumbre, la de ser raíz profunda cuando todo parece volar sin rumbo. Él es tierra que abraza, es calma que sostiene, es fuerza que nunca olvida cómo amar. Y por eso, incluso herido, incluso marcado por las cicatrices del tiempo, Tauro es invencible. Porque ha descubierto que su alma está hecha de la misma sustancia que las estrellas, antigua, constante y eternamente luminosa.